Hola, buenos días. Hoy tenemos un invitado de lujo, es el doctor Will Fowler de la Universidad de St. Andrews. El doctor Fowler es experto en la historia del México independiente y nos va a hablar de dos de sus libros. Un libro que salió hace como 3 años sobre los pronunciamientos. Y en otro video nos va a hacer el favor de hablar de su nuevo libro sobre la guerra de reforma. Entonces, en esta primera sección, Will, me gustaría preguntarte si nos podrías hablar un poquito de qué es o cómo podemos definir al pronunciamiento. Bueno, es una pregunta fundamental. Es una pregunta que finalmente fue lo que... El intentar responder a esta pregunta fue lo que llevó a que armara yo todo un proyecto con varios congresos y varios libros, aparte de este libro que acabas de mencionar. O sea que de hecho tuvimos un libro que salió sobre los orígenes de los pronunciamientos y después hubo uno sobre quiénes participaron en los pronunciamientos, en el que hay un capítulo tuyo. Después tuvimos otro sobre cómo se recordaron los pronunciamientos y se celebraron, y finalmente sí, efectivamente salió el libro sobre los pronunciamientos. Bien, el problema del pronunciamiento es que por lo general la idea que teníamos o que se nos vendía del pronunciamiento era la idea de que se trataba de una revuelta, sencillamente un golpe de Estado. Y sin embargo, puestos a mirar, de hecho lo que descubrimos es que era algo mucho más complejo y que además hubo una evolución. Supongo que lo que hay que resaltar es que el pronunciamiento como práctica política evolucionó, ¿no? Entonces, dependiendo cuándo miramos, quizás sí que se parezca más a un golpe de Estado, pero por lo que vemos, al menos en términos de la práctica tal y como empezó en 1820, que de hecho el primer pronunciamiento propiamente nosotros lo datamos del pronunciamiento de Cabezas de San Juan del 1 de enero en España, ¿no?, de Riego, es, dijéramos, lo que un historiador español llamado Baquer vino a definir como un gesto de rebeldía, en el sentido de que más que una rebelión, es un gesto de rebelión. Se busca, dijéramos, movilizar tropas, si es que se trata de un cuartel o una guarnición militar la que se pronuncia, para amenazar, ¿no?, con la posibilidad del uso de la violencia, algo a lo que no se quiere, de hecho, utilizar, para forzar el diálogo, para forzar una negociación política con los poderes con quien se busca negociar, y se va a hacer, dijéramos, haciendo alusión a lo que se va a hablar como de la voluntad de la nación o la voluntad del pueblo, una voluntad popular que ha sido ignorada, ¿no?, por los legisladores, por el gobierno, por unas circunstancias institucionales que no han permitido que la verdadera voz del pueblo haya tenido, ¿no?, la posibilidad de oírse. Entonces, la idea es de, finalmente, la manera que empezó el pronunciamiento era, tendríamos una guarnición militar, pero por lo general no actuaban solo los militares, sino que lo hacían en negociación con políticos, mercaderes, comerciantes y lo demás, y lanzarían un plan. De ahí tenemos la idea del acta. Habría un acta donde dirían nos hemos reunido, o sea, se le da una formalidad institucional, aunque sea extra institucional, ¿no?, la práctica. Entonces habrá un acta donde se cuenta quién se reunió para tener la discusión que lleva al lanzamiento de un plan. El plan se formula casi como una ley, en el sentido de que nosotros decimos que a partir de aquí esto es lo que queremos que suceda, y vendrá normalmente con una amenaza, ¿no?, de que si no se nos hace caso, pues finalmente no nos quedará más remedio que hacer recurso de las armas. Y la lógica de la práctica del pronunciamiento es que entonces habrán pronunciamientos de adhesión por parte de otras guarniciones militares, otras comunidades, ayuntamientos, pueblos, lo que fuera, que crearán como una constelación o una nube de pronunciamientos que, si es lo suficientemente grande, el gobierno o el rey o quien fuera a quien quieren forzar a negociar, se verá precisado a escuchar. Y el caso de ese primer plan que funcionó, o sea, el plan de Cádiz, ¿no?, o sea, el pronunciamiento que lleva a cabo Riego, lo que tiene como impacto es que fuerza al rey Fernando VII, sin derrocarlo, y esto volvemos a lo de que es una negociación, no se derroca a Fernando VII, Fernando VII permanece rey de España, pero se le fuerza a restaurar la Constitución de Cádiz y a restaurar, ¿no?, el Congreso, ¿no? Entonces, ante eso,
¿no? El éxito que tiene el plan de riego es tal que finalmente, evidentemente, vamos a ver en México, el caso de Agustín de Iturbide, va a, de hecho, tomar esa práctica y la va a repetir en el contexto mexicano y funcionará en México también. O sea, hay que pensar que el plan de Iguala está proponiendo que sea el rey de España el que se mantenga como rey de México, ¿no? O sea, que es independencia, pero unión. O sea, busca negociar. Lo que pasa es que, y aquí es donde tenemos diferentes interpretaciones, hasta qué punto alguien como Iturbide sabía perfectamente que Fernando VII iba a decir que no, ¿no? Sabemos que hay un artículo en el plan de Iguala donde viene a crearse una situación donde, o al menos un plan por si, ¿no? La familia, la dinastía borbónica española se niega a participar en el plan, y entonces eso permitirá que se forme una junta que llevará a que Iturbide acabe siendo, como sabemos, emperador. Pero inicialmente funciona de esa manera. Y así, o sea, y como tiene éxito el plan de Iguala, ¿no? Consigue la independencia de México, y además lo consigue de una manera relativamente pacífica, pensando en la sangría que había precedido, ¿no? Ese movimiento del plan trigarante de Iguala, llevará a que se convierta en, dijéramos, un padrón que van a repetir tirios y troyanos allá a lo largo de las próximas décadas del México independiente. Lo que pasa es que lo que vemos es que hay, lo que digo, una evolución, en el sentido de que si en la década de los 1820 estamos hablando inicialmente de militares, pero nunca actúan solos, pero militares, o al menos élites que están manejando el pronunciamiento para forzar a quien esté en el gobierno a escuchar y a negociar, entrados en la década de los 1830, lo que es fascinante es que la práctica del pronunciamiento se populariza. Y ya no se trata de guarniciones militares o de generales, sino que vamos viendo cómo pueblos, ¿no? Incluso pueblos indios, ¿no? Ayuntamientos, van a utilizar esta práctica para negociar, ¿no? A nivel local, o su plan de adhesión a un plan que viene de quién sabe dónde, que no tiene verdaderamente nada que ver con lo que está pasando a nivel local, lo van a utilizar añadiendo en su plan de adhesión artículos adicionales que tienen que ver muy estrictamente con lo que está pasando a nivel local para negociar con los políticos locales, el jefe político, el ayuntamiento o el gobernador del estado. Y se populariza, y hay varias actas de esos pronunciamientos iniciales donde vemos que tiene hasta casi, hay un ambiente casi representativo democrático, aunque no podemos hablar de democracia porque se trata de amenazar y intimidar, ¿no? Con el gesto de rebeldía, pero en el sentido de que se habla de cómo pues se reúnen, ¿no? La comunidad y lo discuten y votan y se ponen de acuerdo o no si se van a pronunciar o van a buscar, ¿no? Cambiar la situación política de esta u otra manera. Pero ya entrados en la década de los 1840, sí que vamos viendo cómo el pronunciamiento ya deja de tratarse tanto de negociar, se va convirtiendo más en una manera de buscar derrocar al gobierno y sustituirlo con un gobierno de los pronunciados, y de ahí que sí que empezamos a ver el pronunciamiento se va convirtiendo cada vez más en algo parecido a un golpe de Estado, solo que mantiene por eso esa necesidad de verse apoyado por pronunciamientos de adhesión todavía. Entonces, no es propiamente un golpe de Estado como lo entenderíamos en el sentido más bien actual, ¿no? Donde un golpe de Estado, si pensamos en un golpe de Estado como un golpe de Estado clásico, como el de Pinochet, ¿no? En Chile de 1973, ahí entran los militares, ¿no? Ocupan el Palacio de la Moneda, muere Salvador Allende, entran los militares y no les importa un comino, ¿no? Si va a haber comunidades que les digan que apoyan o no ese pronunciamiento. No se trata de eso, es un golpe de Estado y aquí estamos y nos hemos impuesto, ¿no? Eso no es al menos se mantiene en México, incluso en ya planes como el de Tacubaya, ¿no? Ya hablaremos de ello más adelante, de 1857, aunque eso ya es bien casi un golpe de Estado, aún así se está buscando, en cierta manera, esa resonancia de apoyo, esa búsqueda de representatividad que les permita decir que el pronunciamiento se lleva a cabo porque se está escuchando la voluntad de la nación. Muy bien, entonces, para ti, ¿nos podrías decir, ¿no? Para los estudiantes que estamos estudiando este periodo ahorita de los años 20, 30, 40, ¿cuáles son los pronunciamientos paradigmáticos, los más representativos de esta práctica, según tu investigación? Bueno, yo, si no recuerdo mal,
Estamos hablando de, creo que son 15, hablo de 15 constelaciones, 15, porque claro, es difícil una vez que uno empieza a estudiar el pronunciamiento y entiende que funciona en base a no solamente un pronunciamiento, sino varios pronunciamientos y algunos pronunciamientos de adhesión que añaden, ¿no?, nuevos artículos que después de alguna manera llevan el pronunciamiento inicial por un rumbo que quizás no pensaban y acaba cambiando totalmente lo que se pide. Pensando en los pronunciamientos en términos de constelaciones, hay como 15 fundamentales en las primeras décadas nacionales. Obviamente tenemos el plan de Iguala, en términos de, al menos los que tienen éxito. Pero lo que pasa es que después igual hay pronunciamientos que no tienen éxito a nivel nacional, pero que tienen éxito a nivel regional. Entonces, claro. yo estoy hablando de 15 a nivel nacional, y entonces tendríamos que estar pensando así muy rápidamente, pues obviamente la constelación de Iguala que lleva a la independencia, ¿no? Van a ver los pronunciamientos que llevan finalmente a la abdicación de Iturbide, ¿no? O sea, que empieza con el plan de Veracruz del 2 de diciembre de 1822 y lo que él genera con el plan de Casamata, ¿no? O sea, esa constelación. Vamos a tener después, seguramente se me van a olvidar unos porque estoy aquí hablando de esta manera así animado, claro, pero evidentemente vamos a tener ya los pronunciamientos que llevan a que Manuel Gómez Pedraza, que ha ganado las elecciones en 1828, se vaya y Guerrero acabe siendo presidente. Lo que viene después en 1829 de tu amigo Anastasio Bustamante, ¿no?, que acaba con él en el poder. Después vamos a tener la ola de pronunciamientos de Veracruz del 32, con la mini guerra civil que tiene lugar ahí, que claro, lleva, en fin, a que curiosamente Santa Anna nos haga volver a Gómez Pedraza. Vamos a tener los pronunciamientos de 1834 de religión y fueros que llevan a que se clausure ese Congreso Radical del 33 y 34 y se terminen esas reformas que ya estaban, dijéramos, promoviendo. La del 35, que lleva al final de la Primera República Federal y que lleva a la instauración de una República Central. Y después vamos a tener, a partir de ahí, así fundamental, también en 1842, el plan de Huejotzingo, que lleva al fin de ese Congreso Constituyente de 1842. Vamos a tener una oleada de pronunciamientos en 1846, ya en plena guerra contra los Estados Unidos, que lleva al final del gobierno de Paredes de Arriaga. De hecho, me he olvidado del ciclo que lleva que Paredes de Arriaga llegue al poder, sí, claro, ¿no? Y en fin, y podríamos continuar. O sea, y dentro de esto hay pronunciamientos que no tienen éxito, pero que, aunque no tengan éxito, tienen un impacto tremendo, ¿no? O sea, la revuelta de los polcos no lleva una oleada de pronunciamientos en plena guerra contra los Estados Unidos, pero sí que resulta en, dijéramos, el fin finalmente de esa posición de Gómez Farías de presidente interino en la capital, ¿no? O sea, tiene ese impacto en plena guerra contra los Estados Unidos. Sí, yo a los estudiantes les platiqué, creo que en la última clase, de que muchas de los pronunciamientos o las constelaciones de los pronunciamientos, los más exitosos, ¿no? El plan de Iguala o el plan de Jalapa, llegan a un cambio en el poder ejecutivo. Y también les señalé que pues durante este periodo pues la mayor parte, pues todos menos uno, jefes del poder ejecutivo son militares. Entonces eso me llega a la última pregunta. O sea, en la primera intervención nos dijiste, ¿no?, que pues no todos los pronunciamientos son hechos por militares y que un pronunciamiento no necesariamente es un golpe de Estado. Pero para terminar esta plática y como para redondear el tema, ¿qué es el vínculo que podríamos establecer, o si hay un vínculo que podemos establecer entre la práctica del pronunciamiento del ejército y el ejercicio del poder ejecutivo, es decir, ser presidente de México o ser gobernador del estado, ¿no?, en cuestión de los pronunciamientos locales? Es muy buena la pregunta. Y evidentemente sí, la respuesta tiene que resaltar la complejidad de la situación, ¿no? Finalmente puede ser fácil o puede haber una tendencia facilona de decir, bueno, pues pronunciamientos militares en el poder, ¿no? Pero la realidad finalmente no es esa, en el sentido de que, aunque es cierto que la mayoría de presidentes mexicanos en esta época son militares, aunque también tendríamos que definir lo que entendemos por militar, porque claro,
todavía no tenemos militares de carrera profesionales como hacia el final del siglo XIX, ya con el porfiriato y lo que entendemos ahora por militares. O sea, muchos de estos militares son militares simplemente porque lucharon en la guerra de independencia, fueron insurgentes y de repente pues llevan ahora pues uniforme, pero es un poco como guerrilleros, ¿no? De sandinistas que de repente acaban siendo militares, pero no son de colegio militar, ¿no? Pero finalmente, aunque tengamos presidentes, la mayoría de ellos militares, los congresos, ¿no? Los gobernadores no lo son, ¿no? No, O sea, claro que no. entonces, hay esa paradoja de que el Ejecutivo es militar, ok, es un militar, pero la clase política que lo rodea, la clase política que forma los congresos, son civiles, son abogados, son comerciantes, o sea, no son militares, ¿no? Finalmente, entonces, el poder, hay que tener cuidado de pensar también en la idea esta de González Pedrero, de ¿no? México, país de un solo hombre, ¿no? Como si Santana estuviera ahí encargado de todo. No, la realidad es de que Santana poco poder tiene, ¿no? Realmente, el poder lo tiene pues una clase social o hacendados, o dependiendo del nivel local. O sea, entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Y después, a pesar de que los pronunciamientos, de hecho, estas oleadas de pronunciamientos llevan a que se renueve la presidencia o que suban y bajen presidentes o que cambie un poco quienes forman el gobierno, por otro lado, hay una necesidad por parte de todos, incluso los pronunciados más así dedicados y asiduos, de buscar la legitimidad a través de las constituciones. O sea que ninguno de ellos, ni siquiera Santa Anna, ¿no? A que lo hemos puesto tan mal, ¿no? El pobre, ¿no? Como dictador y tirano. Ni siquiera Santa Anna, con la excepción quizás de 1853 y 55, busca quedarse en el poder así en plan dictador. Se convoca un Congreso Constituyente una y otra vez, ¿no? Para crear una constitución. O sea, todos buscan la constitucionalidad, curiosamente, ¿no? Y de hecho, incluso la práctica del pronunciamiento, de alguna manera, es como una copia, en cierta manera, una mala copia del sistema representativo constitucional. Es como, es el hermano feo del sistema constitucional, electoral. De alguna manera se alimenta del contexto electoral, de la misma manera que el elemento electoral pues tiene algo de pronunciamiento. O sea, que es muy mezclado y revuelto, ¿no? Porque es una situación también donde finalmente todavía las instituciones ¿no? Han tenido tiempo, ¿no? Las nuevas instituciones de un México republicano no han tenido tiempo de ahondar o de afincarse, ¿no? Entonces es complicado. De ahí que simplemente yo diría, ojo, es cierto que la mayoría de presidentes para esta época son militares, pero no actúan solos, ni representan, ni defienden exclusivamente los intereses de la clase militar. Exacto, yo diría, para meter mis dos peniques, más bien los militares son una alterna, se ven como alterna, un vínculo de representación alterno al Congreso, ¿no? Por eso la idea mismo del plan que se tiene que ser repetido y haber adhesiones, etcétera, etcétera, pues precisamente hablan en nombre de la nación y buscan el apoyo de la nación y el pronunciamiento en muchos sentidos es un vehículo de representación popular, pero distinto al de las elecciones. Exactamente. Y hay un artículo muy bueno que después se publicó, primero como un capítulo de un libro y después como un artículo, yo creo que sale en la Academia, las memorias de la Academia Mexicana de la Historia, de Brian Hamlet, ¿no? Donde Brian también resalta, igual que un trabajo de Josefina Vázquez que salió en el Bulletin of Latin American Research en el 1996, ¿no? Donde viene a demostrar que también son los civiles los que invitan a los militares a que participen. O sea, que son, sí, claro. Son políticos que se ven frustrados ante una situación donde no son capaces de resolver el problema que tienen y van en busca de los militares para que lo resuelvan con un pronunciamiento, pero con la intención de después regresar a un cauce constitucional, pero donde ellos tengan la voz cantante, ¿no? Exacto. Pues muchas gracias, Will.
Vamos a dar por terminada esta plática y en otra ya vamos a pasar a platicar de la Guerra de Reforma. Y antes de terminar, nada más les digo a los estudiantes que también, además de todos estos libros, el doctor Fáula tiene un libro sobre Santana, que yo creo que si tuvieran tiempo de leer, yo creo que lo tendrá aquí, claro que sí, lo podrían leer y entender este personaje tan complejo de la historia mexicana. Bueno, entonces muchas gracias, Will, y nos vemos ahorita. Al cabo de un rato.